1918 apareció en Múnich la primera parte de La decadencia de Occidente. Su autor, Oswald Spengler, había trabajado durante años en la construcción de una morfología de la historia universal, con el propósito de comprender el desarrollo de las civilizaciones como un proceso orgánico comparable al ciclo vital de los seres vivos. Cada cultura nace, crece, alcanza su madurez y finalmente se extingue cuando ha agotado su capacidad creadora. En ese planteamiento, la historia deja de ser una serie de acontecimientos y se convierte en la biografía de los pueblos. Spengler analizó las culturas del pasado y las del presente, aplicando un mismo método comparativo, fundado en la observación de sus formas artísticas, religiosas, científicas y políticas. Su obra reunió una enorme cantidad de materiales históricos y los ordenó dentro de una visión coherente del destino de las civilizaciones. El concepto central de su pensamiento fue la idea de cultura como organismo. Cada una posee un alma que expresa su impulso vital en todas las manifestaciones del espíritu humano. La cultura fáustica, que es la europea, se define por la tendencia hacia el infinito, por el impulso creador de conquista y por la voluntad de superar los límites del mundo visible. Desde esa perspectiva, la historia de Europa aparece como el despliegue de una energía espiritual que se manifestó en la ciencia, en la técnica, en la arquitectura, en la música y en la política. Spengler consideró que, a comienzos del siglo XX, esa energía había alcanzado su fase final, en la que la creación espiritual se transforma en civilización técnica y la política se convierte en administración. Su diagnóstico describía un proceso de agotamiento de las formas, no una derrota moral, sino una transformación natural dentro del ciclo histórico. El pensamiento de Spengler ejerció una influencia profunda en la Europa de su tiempo. Su interpretación orgánica de la historia coincidió con un momento de crisis general del racionalismo ilustrado. En Alemania, sus ideas encontraron eco en numerosos intelectuales que buscaban una explicación total del devenir histórico. La publicación de El hombre y la técnica en 1931 y de Años decisivos en 1933 amplió el alcance de su pensamiento hacia la teoría política. Su crítica del parlamentarismo, su defensa de la autoridad del Estado y su visión de la política como expresión de voluntad histórica contribuyeron a definir el marco conceptual del período. Dentro de ese clima intelectual, se desarrollaron las principales corrientes que dieron forma a la vida política alemana de entreguerras, y la obra de Spengler influyó en la configuración de un modo de pensar el Estado, el poder y la comunidad, que coincidió temporalmente con el ascenso del nacionalsocialismo, creando el marco filosófico sobre el que éste se asentaría, añadiendo su nombre a los debates que acompañaron el surgimiento de una nueva idea de orden y de soberanía en la Europa continental. La recepción internacional de su obra fue inmediata. En Francia, Italia y Gran Bretaña, se tradujeron fragmentos de La decadencia de Occidente y se discutieron sus tesis sobre el destino de las civilizaciones. En España, el contacto se produjo de manera temprana. En 1923, José Ortega y Gasset fundó la Revista de Occidente, destinada a introducir en lengua española las grandes corrientes del pensamiento europeo contemporáneo. Entre las primeras obras publicadas en su colección, se incluyó la traducción de La decadencia de Occidente, realizada por Manuel García Morente. A través de esa edición, el público español conoció un pensamiento que ofrecía una nueva forma de comprender la historia nacional dentro del contexto europeo. La figura de Spengler suscitó interés en el ámbito filosófico español. Ortega analizó su método en varios ensayos y reconoció en él un intento de superar el positivismo histórico. García Morente destacó la amplitud de su visión y la profundidad de su análisis cultural. Zubiri, Dors y otros autores incorporaron aspectos de su obra a sus propias reflexiones sobre la cultura y la forma histórica. Durante los años 20 y 30, España mantuvo un diálogo constante con la filosofía alemana, y Spengler ocupó un lugar central en ese intercambio, sirviendo la Revista de Occidente como puente entre el pensamiento germánico y la tradición intelectual española, favoreciendo una comprensión orgánica de la historia que influyó en la generación posterior. El desarrollo de la guerra europea
interrumpió esa continuidad y tras 1945, el panorama intelectual del continente cambió de orientación. Las nuevas corrientes dominantes sustituyeron la interpretación orgánica de la historia por el análisis económico y sociológico. En ese contexto, la obra de Spengler fue relegada y su nombre desapareció de los programas universitarios. Durante varias décadas, se transmitió una imagen simplificada de su pensamiento, centrada en la idea de pesimismo cultural. Los manuales de filosofía lo presentaron como un autor derrotado por la magnitud de su propia visión, ajeno a la evolución del siglo. Ese reduccionismo afectó a la comprensión de su método y de su propósito. Su filosofía no era una expresión de desaliento, sino una descripción estructural del proceso histórico. A partir de los años 60, los estudios anglosajones reinterpretaron su obra en términos de crítica cultural. Stuart Hughes y otros historiadores de las ideas lo situaron junto a Nietzsche y Toynbee como precursor del análisis de la decadencia moderna. Esa lectura tendió a eliminar la dimensión orgánica, política y vital de su pensamiento, reduciéndolo a un observador melancólico de la historia. En paralelo, parte del pensamiento conservador europeo lo adoptó como símbolo de declive, tratando de disociarlo de los vencidos en 1945, sin atender al rigor de su sistema. En ambos casos, la complejidad de su obra quedó falsificada. Su comprensión de las culturas como organismos vivos, su método comparativo y su diagnóstico sobre la civilización fáustica se transformaron en referencias superficiales, desprovistas de contenido analítico, dirigidas a propósitos ajenos a los propios del sistema spengleriano. Durante las últimas décadas del siglo XX, las transformaciones políticas y tecnológicas devolvieron actualidad a Spengler. Su descripción de la civilización técnica, de la economía basada en el dinero y del dominio de la masa sobre la personalidad creadora adquirió relevancia en un contexto de globalización y pérdida de identidad cultural. El avance de la técnica, la uniformización de los modos de vida y la crisis de las estructuras políticas confirmaron la vigencia de sus observaciones. La lectura contemporánea de Spengler se centra en su capacidad para explicar los mecanismos de agotamiento de las civilizaciones y la posibilidad de conservar en ellas un núcleo de sentido histórico. España mantiene con Spengler una relación intelectual de larga duración. Su recepción en los años 20 y su posterior silencio reflejan las oscilaciones de la cultura europea en el último siglo. La reaparición de su obra en nuevas ediciones y estudios ha reabierto el interés por su pensamiento. En ese contexto se sitúa la creación de la Sociedad Spengleriana Española, institución dedicada al estudio, la edición y la difusión de su obra, así como a la reflexión sobre la filosofía de la historia y la morfología cultural. La sociedad se constituye con el propósito de restaurar la lectura rigurosa de Spengler y de promover la investigación sobre las grandes civilizaciones desde una perspectiva comparada. Su sede en Madrid simboliza el vínculo entre la tradición intelectual española y el pensamiento europeo que dio origen a su obra. La institución reúne a investigadores, profesores y estudiosos interesados en la comprensión orgánica de la historia y organiza seminarios, conferencias y publicaciones dedicadas a su análisis. Su objetivo es crear un marco estable para el estudio de la filosofía spengleriana en lengua española. La fundación de la sociedad responde a una necesidad cultural. En un tiempo caracterizado por la fragmentación del conocimiento, la obra de Spengler ofrece un modelo de síntesis. Su método une la historia, la ciencia, el arte y la política dentro de una visión coherente de la vida de las culturas. La sociedad pretende conservar esa unidad y ponerla al servicio del pensamiento contemporáneo. El estudio de Spengler permite comprender las transformaciones actuales de Europa como parte de un proceso histórico y no como un fenómeno aislado. Esa comprensión aporta orientación intelectual y sentido de continuidad. También el estudio de los grandes pensadores que prolongaron o reinterpretaron la obra de Spengler, entre los que se encuentran Alfred Rosenberg y Francis Parker Yockey, son objeto de nuestra atención. Ambos desarrollaron, desde contextos históricos distintos, una lectura del destino de Europa basada en la relación entre cultura, política y forma histórica.
Rosenberg aplicó los principios de la morfología cultural al estudio de los mitos fundacionales y de la estructura espiritual de los pueblos europeos, mientras Jockey, en Imperium, elaboró una síntesis geopolítica que situaba a Spengler como punto de partida de una teoría continental de la historia. Estas continuaciones, diversas en intención y en alcance, muestran la amplitud de la influencia spengleriana y su capacidad para inspirar nuevas interpretaciones del ciclo histórico europeo. Una herencia intelectual de la que nuestra sociedad recoge el testigo en su continuidad. En el desarrollo de esta misión, el trabajo de la Sociedad Spengleriana Española se estructura en torno a 3 líneas principales. La primera es la investigación, edición crítica de textos, traducciones de obras inéditas y colaboración con centros universitarios nacionales e internacionales. La segunda es la docencia, organización de cursos y seminarios destinados a difundir el conocimiento de la filosofía de la historia y de la morfología cultural. La tercera es la divulgación, producción editorial y audiovisual dirigida al público general, con el fin de acercar el pensamiento spengleriano a las nuevas generaciones. El proyecto se sostiene sobre la convicción de que la historia no puede entenderse sin una conciencia del propio carácter. Las culturas se desarrollan según una ley interior que une biología, espíritu y territorio, y cuando esa ley se olvida, la civilización se desvincula de su origen y pierde su coherencia. La obra de Spengler enseña que toda cultura necesita reconocerse en su trayectoria para mantener su vitalidad. La sociedad asume esa enseñanza como fundamento de su labor. La orientación de la sociedad spengleriana es europea en el sentido cultural del término. Considera a Europa como una unidad biológica y espiritual, nacida de un mismo impulso creador, que ha adoptado distintas expresiones nacionales a lo largo de los siglos. La preservación de esa unidad exige conocimiento histórico y sentido de responsabilidad. La Sociedad Spengleriana Española contribuye a ese esfuerzo mediante el estudio y la transmisión del pensamiento que mejor describió la vida de las civilizaciones. La creación de la sociedad representa la apertura de una etapa de trabajo prolongado para mantener la continuidad del pensamiento histórico europeo en lengua española, en ofrecer instrumentos de análisis para la comprensión del presente y en promover una visión ordenada de la evolución de los pueblos. Su existencia afirma el valor del estudio riguroso y la necesidad de una perspectiva larga sobre la historia. El ejemplo de Spengler demuestra que el conocimiento del pasado permite reconocer la posición de cada cultura en el curso general de la humanidad. Su obra ofrece una herramienta para observar el mundo sin perder la medida del tiempo histórico. La Sociedad Spengleriana Española adopta ese principio como guía de su actividad y lo proyecta hacia el futuro como expresión de permanencia. La institución se presenta ante el público como un espacio de investigación y de pensamiento. En su seno se reunirán los estudiosos que deseen profundizar en la obra de Spengler y en la tradición intelectual que la prolonga. Sus actividades se orientan al fortalecimiento del conocimiento histórico, a la colaboración con entidades culturales europeas y a la difusión del legado de un autor que cambió la manera de entender la historia. Con su creación, España recupera la continuidad de una tradición intelectual que unió a Ortega, García Morente y los pensadores europeos del primer tercio del siglo XX en un mismo propósito: comprender la historia como forma y destino. La Sociedad Spengleriana Española asume esa herencia y la convierte en proyecto institucional. Su presencia simboliza la voluntad de mantener viva la conciencia histórica de Europa y de contribuir desde España a la conservación de su patrimonio intelectual. En un tiempo de cambios rápidos y de incertidumbre, la existencia de una institución dedicada al estudio de la historia en sentido orgánico representa una afirmación de permanencia. La Sociedad Spengleriana Española reúne tradición, investigación y vocación de futuro. Su fundación marca el inicio de una etapa de trabajo orientada a la recuperación del pensamiento de Spengler y a su aplicación a los problemas del mundo contemporáneo. En su nombre se expresan la continuidad del espíritu europeo y la voluntad de comprender el destino histórico de los pueblos,